Quien habla de Gustavo Álvarez Gardeazabal no sabe por dónde comenzar. Mi vínculo con él no es familiar, es amistoso, y el vínculo suyo con Colombia ha permanecido indeleble desde aquel 31 de octubre de 1945 en que Tuluá lo vio nacer y lo asumió como su paradigma. No trataremos en este podcast, sin embargo, ni sobre sus 1001 novelas, ensayos o columnas, ni sobre las minucias de cuando asumió la alcaldía de Tuluá en 2 ocasiones, ni cuando lo elevaron al pedestal del hombre más influyente e informado de Colombia, a la par que intervenía en el programa radial La Luciérnaga hasta que lo echaron por sincero, ni sobre todos los invitados entre presidentes, ministros, militares, empresarios, periodistas y escritores que aún hoy lo visitan en su finca, El Porce, para que él los asesore, les lea el futuro y haga constar su sobrenombre del oráculo de Tuluá. No. Trataremos en cambio su tiempo en la gobernación del Valle y cómo aquel periodo se adhirió y con qué vigor a la historia del país. Gardeazabal ahora nos narrará de su voz cuándo llegó a la gobernación y bajo qué condiciones. La gobernación del Valle el 1 de enero de 1998. Ya había sido alcalde de Tuluá en 2 oportunidades y sabía muy bien que estaba en condiciones de derrotar a la oligarquía que siempre me había perseguido en Cali. Me tuvieron como contrincante a Carlos Holguín Sardi, que en ese momento era candidato presidencial, y lo bajaron para que yo lo enfrentara. La derrota fue estruendosa, 1-3. Bueno, no pasemos por alto lo de su alcaldía. Gustavo fue el primer alcalde electo popularmente en su pueblo natal, Tuluá, en 1988. De hecho, en marzo del año en cuestión, se expidió un acto legislativo de acuerdo al cual por primera vez se le permitía a los colombianos, abro comillas, elegir directamente, cierro comillas, a sus funcionarios públicos. Antes de ello, los métodos de sufragio variaban desde mecanismos parroquiales hasta la caduca papeleta. 10 años después, en 1998, a Gardeazabal le toca el turno de gobernador del Valle, batiendo categóricamente a la misma oligarquía encarnada en Holguín Sardi, que había dirigido ese departamento febril y azucarero durante marras. Esa misma oligarquía que, según cuenta el académico César Castillo, se hizo cargo tanto de la construcción territorial del departamento como de la explotación de su planicie. La mayoría de quienes constituían ese selecto grupo de dirigentes eran ricos empresarios, perfil distintísimo al de Álvarez Gardeazabal, un aclamado escritor de provincia que alguna vez, ante un ataque homofóbico, lanzó la siguiente respuesta, abro comillas, yo no voy a gobernar con el culo, sino con la cabeza, cierro comillas. Adentrémonos ahora de la voz de Gardeazabal en los elementos de la violencia que enfrentó como nadie la había enfrentado y percibamos de paso sus luchas por vivificar el diálogo, no la venganza, que según él es la actitud que tiene jodida a Colombia. En el momento de posesionarme, la guerrilla tenía dominada completamente la cordillera central. No la dejaban arrimar a la cordillera occidental, donde estaban los traquetos, con agrupaciones que hasta ese momento no se habían conformado completamente. Los paramilitares no habían llegado al Valle del Cauca. En la cordillera central existían fundamentalmente las FARC en 2 o 3 de las agrupaciones. El más fuerte era el sexto frente de las FARC, y como había tenido yo tan buen éxito como alcalde conversando con los campesinos para que sirvieran de intermediarios con la FARC, que dominaban toda la zona rural tulueña, entonces busqué ese mismo contacto para reunirme con el comandante del sexto frente en inmediaciones de El Cauca, por los lados de Toribío. Hay una fotografía donde estoy en un prado con una letera Olivetti en aquella época y conversando con el jefe guerrillero. Simplemente sirvió para distensionar y en la medida en que en las circunstancias se podía, pero yo era entonces miembro del Comité Nacional de Paz como gobernador y como tal también tenía cifrado muy claramente dónde estaba el ELN. Yo terminé negociando en Maguncia con los helenos y conociendo
intimidades de esos procesos. Álvarez siempre ha tenido fama de concertador. Mientras lo contactaba para este podcast, contó que acababa de conciliar a los mandamases del Grupo Éxito con los del Grupo Olímpica. También ha sido muy osado. Con esa osadía enfrentó cara a guerrilleros, traquetos o al mismísimo Carlos Castaño, jefe paramilitar, con quien se reunió en las selvas del Chocó para convencerlo de que las AUC no se asentaran en el valle. Al final del encuentro, Castaño le pidió a Gardiazabal que le revisara unos poemas. Él los leyó y fue categórico. Están muy mal escritos, le dijo. No se explica cómo salió vivo. Gustavo tuvo que lidiar con el sexto frente de las FARC, apoderado de la cordillera central, con los traquetos apoderados de la cordillera occidental, tal vez por su cercanía al Océano Pacífico, que era el que marcaba la ruta de la droga hacia América del Norte, y con el ELN. Quiero resaltar además la pericia del gobernador de que aquí tratamos. Él acabó de decir que se valió del campesinado para que éste sirviera como intermediario a la hora de pactar consensos con las FARC. Ello me hace recordar a Juana Sánchez la desplazada. El vínculo de estas gentes con la guerrilla era íntimo por conveniencia o no. Durante los 90, cuando Álvarez Gardiazabal ponía el pecho por su departamento, las FARC demostraron como en ningún otro momento de que eran capaces. Bajo estas circunstancias, el entonces candidato y después presidente Andrés Pastrana gestó un diálogo por la paz que resultó en un estruendoso fracaso desde el comienzo. En enero del 99, ceremonia de apertura pactada en San Vicente del Caguán, Manuel Marulanda Tirufijo, jefe supremo de las FARC, dejó la silla vacía. Al día siguiente, Gardiazabal, con su temperamento novelístico, dijo: "Lo de ayer fue como un matrimonio en el que la novia se quedó vestida". Al acabar, Gardiazabal nos cuenta cómo dista el Estado entonces con el de ahora, dejándonos mucho que interpretar. El Estado en 1998 no era el Estado contratista que es hoy en día. Aquí ahora todos son contratistas, piensan como contratistas, actúan como contratistas. En aquel momento todavía existían los partidos políticos. Todavía existía una pirámide de manejo del poder. Mi relación personal con el presidente cuando me eligieron, que era Ernesto Samper, la tenía desde mucho atrás, porque yo participé en alguna convención liberal de antaño donde él abrió su grupo del Poder Popular. Y con Andrés Pastrana pues tenía un trato personal también de varios años y por circunstancias que algún día podré contar en detalle. La historia termina en que la gobernación la dejó inconclusa, pues la casta política de derecha le tendió una trampa para vincularlo con los Rodríguez Orejuela y hacer delito lo que era un simple pacto de compraventa. La verdad es que yo nunca he robado, yo nunca he matado. Y hay oficios que no se pueden desempeñar. Y el país necesita que cabezas como las de Gustavo Álvarez Gardiazabal le prestemos servicio en el sitio donde podamos alimentar la llama de la esperanza. Por eso he venido a volverme prisionero, y no un prisionero cualquiera, como usted lo sabe. Por su sinceridad incómoda, sus niveles sorprendentes de información, por su cercanía hasta con los más dispares presidentes de la República, sus enemigos lo han perseguido una y otra vez, intentándolo secuestrar o incluso atentando contra su vida. Pero él siempre se ha mantenido firme. Que yo no me voy a callar, ni voy a dejar de decir en La Luciérnaga lo que estoy diciendo. No le tengo miedo a ningún bandido en Colombia. Y mucho menos le voy a tener a quienes creen que en Colombia hay que callarse la boca para poder que este país marche justamente.